Bienvenido una vez más a nuestra casa, que es la suya. Hoy es miércoles y en la tradición hoy se le llama miércoles de silencio. Se considera que este día Jesús descansó, aunque en el Evangelio se entiende en la narrativa que comió en la casa de un hombre, y es el día que debió haber sido ungido por aquella mujer con un perfume caro. Y para recordar también este día con un tema libre, vamos a escuchar por lo menos dos cantos ahora. Uno es Fue tu gracia, lo va a cantar Milka, y después juntos en nuestra casa, en la familia, vamos a cantar Junto a la cruz. Es uno de los himnarios, uno de los cantos dentro de nuestros himnarios, Junto a la cruz. Después de eso vamos a tener la meditación de la palabra del Señor en la epístola de Pedro. Algunas consideraciones: qué hacer durante este tiempo, cómo es que debemos vivir nuestra fe. Y después de eso pues vamos a volver para orar, para dar las instrucciones que hemos venido repitiendo durante todo este tiempo. Así que mientras llame a otros en su casa, comparta esto con sus amigos, mándenles un texto, díganles que ya pueden conectarse y ya estamos listos para comenzar. Vamos a escuchar una vez más Fue tu gracia por Milka y Junto a la cruz. Y después de eso el sermón. No se vaya, vamos a regresar en un ratito. Yo voy a regresar para darle más instrucción. La culpa que cargaba mi corazón, tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene uno igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecí por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para
El siguiente himno se titula Junto a la cruz. Es el número 233 en su himnario de gloria. Junto a la cruz, oh Jesús murió. Junto a la cruz, oh salud te di. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. Tu pecador que perdido estás, hoy esta fuente ven a buscar. Paz y perdón encontrar podrás. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. Qué bueno que nos podemos ver otra vez. Y pues bueno, durante estos días en los que hemos insistido en la necesidad de reunirnos de esta manera virtual. Una vez más quiero compartir con ustedes algunas palabras ahora centradas en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4 de los versos 7 al 11. Estas expresiones o estos textos que vamos a leer ahora nos sirven mucho justo también en estos días, porque no solamente es tiempo en el que queremos compartir mensajes de esperanza, mensajes que sirven como aliento en medio de esta crisis que apenas comienza y todavía no podemos definir o conocer cuál va a ser el resultado final. Pero además de esos mensajes que pueden llegar a alentar la vida, en algún momento necesitamos también algunas consideraciones que no son tanto como un aliento, pero más bien son una instrucción, una advertencia para el tiempo en el que estamos viviendo. Y déjenme leer el pasaje antes de continuar con esta idea. Es Pedro en el capítulo 4, de los versos 7 al 11 de su primera epístola. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El verso 9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, decía al inicio que estos son días o tiempo en el que compartimos o queremos compartir usualmente una palabra de estímulo, de ánimo, que nos ayude
a enfrentar esta crisis. Y no tengo duda, por supuesto, que no existe mejor manera de enfrentar esta situación que lo que la Biblia enseña. En tiempos pasados hemos compartido reflexiones en los Salmos, eventualmente lo seguiremos haciendo, pero ahora esta lectura es un poco más que un estímulo para la vida, es más que esas palabras de ánimo, porque no se puede, ¿verdad?, en medio de esta situación siempre solo estar con este tipo de consejo. Yo podría decirle cada vez que tenga la oportunidad de comunicarme con usted por este medio, decirle: repita conmigo 3 veces campeón, 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 mírese en el espejo y salga a vivir la vida, verá qué bien le va. En realidad, no siempre eso es suficiente. A veces necesitamos palabras como las que Pedro presenta en esta carta. Y durante este tiempo, pues abundan, por cierto, ¿verdad?, todas esas o esos mensajes en los que parecen más bien ser un poco fatalistas con respecto al futuro. Siempre va a haber alguien, porque es muy atractivo el tema de los últimos tiempos. La literatura apocalíptica es algo que llama mucho la atención, aunque para algunos de nosotros es un poco complicado entenderla y explicarla, pero siempre resulta alguien que en medio de estas situaciones que son de carácter mundial y en esta pandemia, siempre hay alguien que sale con el tema y dice: bueno, el fin del mundo se acerca. Apenas justo estos días estaba leyendo de alguien que ya dio una fecha para la venida del Señor. Esta persona hizo sus cuentas y luego definió y encontró que ya tiene la fecha precisa para la venida del Señor. Bueno, no es la primera vez que alguien tiene esta intención, y en estos días pues así es. Siempre va a haber alguien que toma la oportunidad, intenta explicarnos que el 2020 es 40, estamos en el año 2020, ese es el 2020, lo vamos a sumar 20 más 20, nos da 40 y son 40 días de estar en casa en cuarentena, y ya de ahí, ¿verdad?, salen o se desprenden una serie de ideas conectadas con el texto bíblico que de pronto no tienen mucho que ver. ¿Qué realmente debemos hacer? Bueno, no estoy diciendo, ¿verdad?, que esté mal quien así lo hace, pero desde mi perspectiva muy personal, creo que más que preocuparme por hacer este tipo de sumas de cuánto me da 20 más 20 y qué significa el 40 en la Biblia, y el 10 y el 7, el 3 y el 5 y el y el otro, y mucho más que tratar de descubrir cuándo el Señor va a aparecer en las nubes, mucho más que tratar de definir si vamos a pasar o no por la gran tribulación, mucho más que tratar de definir quién tiene la razón en estos conceptos teológicos, me parece que el consejo de Pedro en estos días es muy oportuno, porque no sea que el Señor nos encuentre discutiendo estas cosas y descuidados con respecto a lo que es la vida práctica de un cristiano. Yo creo que alguna vez usted ha escuchado expresiones como "te lo dije". Con mucha frecuencia, cuando nos equivocamos, cuando alguien nos advierte de alguna situación y nosotros ignoramos esa advertencia, pasan los días y nunca falta alguien que se acerca y nos dice: "te lo dije". Bueno, ese "te lo dije" a veces es oportuno y nos permite llegar a remediar algunas cosas, otras veces no. Y el "te lo dije" no suena muy agradable que digamos. Casi siempre es molesto cuando alguien dice: "te dije que no hicieras, te dije que no te portaras, te dije que te iba a pasar, te dije que tuvieras cuidado". Y bueno, eso como quiera uno lo pasa y dice: "no me vuelve a suceder, la próxima vez tendré más cuidado". Ese "te lo dije" con mucha frecuencia nos lleva a alguna experiencia que más tarde va a evitar que volvamos a fracasar en algo. La Biblia habla, y Pedro lo hace en esta carta, del tiempo en el que aparezca nuestro Dios, nuestro Señor en las nubes.
está dentro de esta carta. Y una de las cosas que hay que mencionar es que cuando eso suceda, no va a haber un te lo dije. El día que se cumpla lo que el texto dice y entonces seamos llamados por el Señor para estar para siempre con Él, no va a haber mucha oportunidad, creo que ninguna, de decirle a alguno te lo dije. En realidad ese va a ser el tiempo definitivo. ¿Y qué es lo que Pedro dice con respecto a ese tiempo? ¿Qué debemos hacer en estos días en los que sí, es verdad, la Biblia nos recuerda, nos dice, nos advierte que estas son posiblemente alguna de esas señales advertidas en el texto bíblico? Hay por lo menos 3 cosas básicas mencionadas en estos textos presentadas por Pedro para este tiempo. Y lo primero que diremos es que ¿qué debo hacer entonces ante la inminente venida del Señor? ¿Qué debo hacer? Y debo advertir antes de seguir avanzando que yo no estoy necesariamente diciendo que este es el último tiempo, que ya no hay tiempo, que se prepare, que aunque así puede ser, igual tal vez esta transmisión, no alcance a ser vista por nadie, porque segundos después que yo termino de hablar o durante el tiempo que estoy hablando puede suceder, eso es verdad. Sin embargo, si eso no llega a suceder, si finalmente no aparece en las nubes nuestro Señor, si finalmente no se cumple su promesa, pues mientras que este tiempo pasa, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir en medio de esta crisis? Primer cosa o consejo que tenemos en el pasaje aquí de Pedro es: viva bajo la realidad de la eternidad. Necesitamos entender que la eternidad es una realidad. Mire cómo comienza el verso 7 del capítulo 4. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La idea que presenta Pedro tiene que ver con la eternidad, porque de otra manera, si el fin de todas las cosas se acerca y no hay eternidad, entonces ya no se preocupen más por velar y orar, no se preocupen más por vivir una vida piadosa, no se preocupen más por practicar la fe, no se preocupen más por esperar en el Señor. Si el fin de todas las cosas se acerca y después de ese fin ya no hay nada que hacer, entonces no hay preocupación alguna. Más bien deberíamos estar despreocupados pensando, si el fin se acerca, entonces ya no hay para qué preocuparse, pero en realidad no es así. Pedro está dando esta instrucción justamente por la realidad de la eternidad. Puesto que el fin de todas las cosas en esta tierra se acerca, entonces es necesario tomar esta consideración y estas acciones. Estas expresiones pues nos hacen pensar en el tiempo, pero no en el tiempo que vivimos, sino más bien en cómo vivimos en este tiempo. Dije al principio, en algún momento nos llegamos a entretener en el tiempo que vivimos, que si es el tiempo final, que si es 20 más 20, que si son 40, que si el Señor aparece, que si se está cumpliendo qué profecía, que como la Biblia dice que pestes y hambres y guerras, y ese es el tiempo que vivimos, pero no hacemos mucho en reflexionar sobre cómo vivimos durante este tiempo. En algún momento llegamos a hablar sobre esta necesidad que tenemos ahora de comunicarnos a través de estos medios y de cómo este tipo de transmisiones parecen comenzar a convertirse en una carrera por ver quién lo hace mejor, quién habla mejor, quién ofrece mejor música, quién ofrece una mejor predicación, quién ofrece algo mejor en medio de todo. Ahora hay cientos de miles en todo el mundo de presentaciones, de ministerios predicando, enseñando, haciendo lo que propiamente hacemos dentro de la iglesia. Entonces, debemos preocuparnos, pensar, reflexionar cómo es que estamos viviendo este tiempo.
¿Cómo estamos pasando estos días de crisis? ¿Cómo estamos, yo insisto mucho en eso, compartiendo nuestra fe? ¿Cómo hacemos eso mientras parece cada vez más complicado salir a la calle? Cada vez hay más restricciones por parte de los gobiernos. ¿Cómo es que estamos viviendo este tiempo? Porque este tiempo es pasajero, pero la eternidad, no. El pensamiento de Pedro con respecto al tiempo que vivimos y de cómo vivimos en este tiempo tiene una demanda centrada en por lo menos 4 cosas. Y esto es: ser sobrio, 1, 2, velad, 3, orar y 4, amarnos. Esta idea no es ajena a otros escritos en el Nuevo Testamento. Entonces, cuidado cómo usted vive durante este tiempo. No en el tiempo que vive, pero vuelvo a repetir, cómo es que vivo o estoy viviendo este tiempo. Pablo usa esta expresión. Dice que debemos de ser prudentes. Y una persona prudente, entre otras cosas, supone ser una persona que es sana en su pensamiento, en su mente. Supone que es una persona, entre otras cosas, una persona prudente se define como alguien que es discreto, alguien que controla sus pensamientos, alguien que tiene un comportamiento casto. Para el tiempo que esta expresión o este pasaje se escribió, estas eran cualidades, pero no de cualquier persona. Una persona que era prudente llegó a considerarse como una persona de mucha estima. No solamente tiene que ver con cómo yo pienso, cómo es que me comporto, pero también tiene que ver con cómo mantengo mi pensamiento. Cuando Pablo habla en ese sentido, tiene que ver con mantener una mente sana. Tiene que ver con mantenerse a salvo de las cosas que pueden suceder en estos días. Una de las cosas que nos puede suceder es que por esa falta de comunión, de abrazo, de vernos como usualmente lo hacíamos, podríamos llegar a caer en un descuido mientras estamos luchando en casa. Así que todas estas expresiones tienen que ver con esta idea, pues, esta primera idea que tenemos de viva bajo la realidad de la eternidad. Recuérdese eso, esto es pasajero. El tiempo que dure es pasajero. La vida nuestra es pasajero, pero la eternidad no. Cómo yo vivo el tiempo define en algún sentido qué va a suceder en el futuro. La segunda idea que nos presenta Pedro en el texto es que durante este tiempo debemos tener cuidado de los nuestros. Debe usted tener mucho cuidado de los que están alrededor suyo, pero específicamente en el contexto que Pedro lo escribe, identifica el cuidado que se tiene por otros. Hospedaos, dice, hospedarse los unos a los otros sin murmuraciones. En el tiempo que se escribió este texto o este consejo de Pedro, pues no había las facilidades que hoy tenemos con respecto a hoteles, mucho menos hoteles de lujo. Si una persona tenía que quedar en un lugar, tenía que ser generalmente lugares muy sucios, que no eran precisamente lugares muy agradables para quedarse. Algunos piensan que estarían infestados de pulgas, de insectos, inclusive eran lugares inmorales. Así que con mucha frecuencia, especialmente los predicadores itinerantes que andaban por las ciudades en esas épocas, necesitaban ser hospedados de cierta forma. Después de los primeros 100 años en la vida de la iglesia, por ejemplo, hay escritos de la historia del cristianismo en los que se llegó a decir que si un predicador llegaba a una casa y pedía por su propia necesidad, pedía que lo alojaran en uno de los hogares de los creyentes,
desecharan a ese predicador, porque ellos suponían que debería de ser el Espíritu de Dios quien pusiera en el corazón de los miembros de aquellas congregaciones hospedar al predicador, de modo que si el predicador decía, hermano, no tengo dónde quedarme, puedo quedarme en su casa, entonces eso era de muy mal testimonio. Imagínense lo que eso significa. Entonces era muy incómodo quedarse en lugares donde eran lugares sucios, inmorales, infestados de pulgas, de insectos. Por eso es que Pablo recomienda a los hermanos de esa época hospedarse unos a otros. Y mire usted el valor, y dice, pero sin murmuraciones. Hoy no tenemos que preocuparnos por dónde va a dormir alguno de nuestros hermanos conocidos, porque afortunadamente creo que todos tenemos una casa, un hogar, pero en la aplicación práctica podríamos decir para nosotros eso significa qué cuidado vamos a tener por los que están cerca de nosotros y que posiblemente durante estos días van a estar sufriendo alguna falta de un bien, tal vez porque no hay trabajo, porque no tiene suficiente dinero, no sé, cualquiera de estas situaciones, pues debemos estar listos. Esto es parte del consejo de Dios para nosotros. Vamos a tener cuidado de los nuestros, de los que están alrededor de nosotros. La otra cosa es que debemos cumplir con el propósito de Dios. Cumplir con el propósito de Dios. Estos días debemos cumplir con el propósito de Dios. Mire usted los versos 10 y 11 nos dicen parte de ese propósito. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si hay algún tiempo en el que usted y yo tenemos la oportunidad de cumplir con el propósito de Dios, es este. Si hay algún momento en el que vamos a tener la oportunidad de ministrar a otros en lo que hemos recibido de Dios, es justamente este tiempo. A veces hemos perdido esas oportunidades de ser ministrados por otros y de ministrar a otro porque nos hemos acostumbrado por siglos para ir a un edificio y depender de una predicación de un pastor y depender de un libro y depender de una clase de escuela dominical o depender de un seminario y depender de tantas cosas. Pues hoy que ya no puede ser así, hoy que tenemos al vecino, a la familia, hoy que tenemos el compañero de trabajo y que no tenemos esa libertad de decirle, ven, vamos a la iglesia porque probablemente no sea muy atractivo sentarse a ver un video. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de ministrar a otros según el don que hemos recibido de parte del Señor. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Dije al inicio de esta plática, vamos a evitar hablar conforme a las palabras nuestras. Eso incluye entre muchas cosas hasta las quejas, las frustraciones, los temores. No hay razón para hacer eso, aunque posiblemente no nos sintamos muy seguros durante estos días. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que todo y en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. En otras palabras, durante estos días no sé, tal vez hasta de tristeza, yo espero que no, he dicho con mucha frecuencia que no sea su casa tocada por esta enfermedad o por este virus, que usted no tenga que sufrir, yo espero que no, la pérdida de los que usted ama producto de esta pandemia, pero si eso llega a suceder, entonces que usted y yo podamos hablar lo que la palabra del Señor dice, mucho más que cualquiera otra de las palabras nuestras. Nosotros somos pues responsables de dispensar, de administrar, de distribuir esta gracia, este don o estas habilidades que hemos recibido de parte del Señor. Una persona que es un dispensador, era responsable de todos los asuntos domésticos en el texto y repartía las provisiones de una casa. Eso era un dispensador. Y Pablo dice aquí como dispensadores de la gracia de Dios.
tenemos en las manos la oportunidad de repartir a otros lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que vamos a cumplir con el plan de Dios de acuerdo también a nuestra capacidad. Mire, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Y en conclusión, bueno, podemos decir que Pedro hace unos 2000 años escribe sobre los últimos días, el tiempo en el que el Señor finalmente cumpla con su plan y podamos ver en nosotros finalmente cumplido el plan de redención. Pero mientras que ese tiempo sucede, mientras que eso pasa, vamos a procurar vivir como Pablo aconseja en este pasaje. Tal vez falten cientos de años para que se cumpla la palabra del Señor y finalmente estemos con el Señor para siempre. A lo mejor faltan horas, no sé, el tiempo que sea. Lo que debemos hacer es, una vez más, analizar cómo vive, más que dónde vive, con quién vive y qué es lo que vive. Vamos pensando en cómo es que estamos pasando estos días. Gracias. Espero que esta meditación haya servido y afecte nuestra vida de forma positiva. Estamos siendo afectados por todo lo negativo que está pasando ahora en el mundo. Yo espero que este pasaje y esta breve meditación sirva para afectar nuestro corazón de forma positiva. Y insistimos en que estos son días para compartir nuestra fe. Le damos las gracias a El Triunfo de la Cruz en Ciudad Juárez, a Filadelfia en El Paso, a Cántico de Redención en El Paso, y a todos los otros que se conectan con nosotros, a hermanos en San Antonio, en Nuevo Renacer, hermano Roberto, a Centro Cristiano Vida, a Corona de Vida y otros que nos escriben. Les damos las gracias por conectarse con nosotros. Y para los miembros de Filadelfia, donde también se ve esta transmisión, queremos decirle que puede hacer sus donativos, lo hemos estado repitiendo, y puede hacerlo llamando a el 915-321-1312. Ahí le van a atender personalmente y usted va a poder dar instrucciones de qué cantidad desea donar. 915-321-1312. Ahí mismo le pueden dar información si prefiere ir personalmente y hacer un depósito bancario. El otro es el 233, es 915 también, 233-3323. Usted puede llamar, o más bien dicho, mandar un mensaje de texto con la palabra give, y de regreso va a tener instrucciones. Solo siga las instrucciones, no va a hablar con nadie, solo seguir instrucciones, y su donativo es depositado automáticamente en el Ministerio Evangélico de la Iglesia Filadelfia. Para el Triunfo de la Cruz ya conoce también la forma de hacerlo a través de su pastor o líder celular, y en Cántico de Redención también tiene las instrucciones. Le damos las gracias por estar este tiempo con nosotros, y le queremos recordar, envíenos sus peticiones de oración todos los días estamos orando por la necesidad que estamos enfrentando en la comunidad, y le recordamos, ore todos los días, póngase en las manos del Señor. Nos vemos el día de mañana con otra consideración, otra meditación en el texto. Muchas gracias.